Este es un video explicativo de qué son los registros akáshicos y por qué es importante trabajar con ellos o incluso hasta aprender a leerlos. Siempre que me preguntan, ¿y tú en qué trabajas? Recibo unas caras muy chistosas cuando les digo, trabajo en registros akáshicos, porque en general pues es un tema todavía bastante desconocido. La forma más clara para mí de explicar qué son los registros akáshicos es entender que es la gran biblioteca universal de todo el conocimiento. Los registros akáshicos son un sistema de información que pertenece al plano akáshico. El plano akáshico es un plano frecuencial, es decir, es un plano muy sutil en donde se guarda la información de todo lo que tuvo, tiene o tendrá una forma. Puede ser en el cuerpo físico, en el plano físico, o puede ser en otro plano. Es decir, el plano akáshico lo que guarda es la función de todas las cosas, el propósito de todo lo que va hacia la existencia. Por eso en algunas culturas lo han llamado la fuente de la vida o el espacio, ¿no? La akasha viene de una palabra sánscrita que significa éter o quinto elemento, y a mí me gusta mucho la definición que usa el jainismo, que es espacio, porque es justamente en donde se graba todo lo que existe. ¿Cómo usamos nosotros como seres humanos los registros akáshicos? Bueno, para empezar, todo tiene su propio archivo akáshico. Imagínense que el archivo akáshico es como el iCloud que guarda la información de todo lo que tiene una forma. Es decir, esta campanita, este diapasón, tiene una función. Y para que cumpla esa función tiene que haber sido diseñado, ¿sí? Ese diseño, ese propósito es lo que se guarda en el archivo akáshico. Así como se guarda el propósito, la función de todas las cosas que suceden en la historia y todas las cosas que nacen en el mundo. Es un lugar en donde todo lo que ocurre queda ocurriendo perpetuamente porque es un lugar que está fuera del tiempo lineal. Erwin Laszlo dice que es como si fuera un registro de una ola del mar que nunca se anula por otra ola ni por el viento, y entonces que queda perpetuamente esa manera de movimiento. Es por eso que mucha gente se ha metido a los registros akáshicos para acceder, ya sea a vidas pasadas o incluso, como hizo Rudolf Steiner, a toda una parte de la historia de la humanidad que estaba velada. Entonces, como seres humanos, este conocimiento ha estado muy oculto debido a que nos conecta con el propósito de nuestra alma. Cuando uno puede tener un acceso autónomo a conectarse con su propio propósito, es muy difícil que alguien te convenza de qué es lo que tienes que hacer o que te obliguen de alguna manera a hacer algo que no está en tu camino. Es por eso que este poder o este conocimiento estuvo recluido en el ámbito religioso y en el ámbito oculto durante mucho tiempo. En realidad, como humanos siempre lo hemos tenido, ¿no? Está escrito en las tablas de Thoth, hay las mismas tablas estas que se llaman las tablas Esmeralda, ¿no? Hay muchísimos lugares, el libro de la vida, muchísimas referencias, incluso históricas, en donde tenemos el registro de que como seres humanos hemos conocido este sistema de información. Entonces, fue hace relativamente poco que toda esta información se abrió. Realmente empezó a nombrarse como tal a finales del siglo XIX con todo el movimiento ocultista, y se empezó a abrir poco a poco a que cada persona pueda acceder a su propio registro del alma, así como este objeto tiene un diseño que corresponde a una función que está escrita o a un sentido de por qué existe esto, que está escrito en el plano akáshico. Lo mismo sucede con nuestras almas.
Imagínense que cada alma al nacer genera una nube de información o un iCloud. Este ejemplo sirve mucho porque a veces nos cuesta entender que los archivos akáshicos no tienen un lugar de almacenamiento físico. Entonces, entenderlo como el Google Drive o como el iCloud nos ayuda mucho a entender que no se necesita un lugar de almacenamiento físico para guardar una información e incluso para poder después desplegarla. Así como uno puede acceder a su propia cuenta del iCloud y bajar la información que está ahí, lo mismo sucede con los registros akáshicos. La cuestión es que necesitamos primero tener conciencia de que existe y de su propia función, para qué nos sirve conectarnos con el registro akáshico. Y después necesitamos pasar por un proceso de aprendizaje de lectura, como si estuviéramos aprendiendo a leer, ¿no? Como en la primaria, para entender cómo nos llegan los mensajes a nosotros y cómo nosotros vamos traduciendo y desdoblando toda esa información sutil. Todos nosotros tenemos un canal que nos conecta a nuestra alma y ese canal no está cerrado, no está velado, simplemente no está consciente. Entonces lo que hacemos en las formaciones de registros akáshicos es hacer consciente ese canal para que cada persona pueda ser autónoma en la bajada de su propia información, para que podamos en este momento empezar a ubicarnos un poquito más con nuestra misión de vida, no en el sentido de que todo esté escrito y de que tengamos una misión muy importante de salvar al mundo, sino que conectarnos con a dónde estamos ubicados y cuál es el sentido de eso. Porque si no nos ubicamos con eso, nos arrasan los patrones sociales, nos arrasan los patrones incluso álmicos de vidas pasadas y recaemos en una repetición sin sentido. Entonces, los invito a conocer la formación de registros akáshicos. En la formación trabajamos en el primer nivel cómo conectarnos con nuestro canal, aprendemos a abrir registros y a leer nuestros propios registros. Trabajamos también con algunas oraciones de la escuela de registros akáshicos. Y en el segundo nivel empezamos a enfocarnos un poquito más en profundizar y en aprender también a leer a otras personas. El archivo akáshico, como lo enseño yo, tiene distintos tipos de información. Está la información de la esencia del alma, su huella digital, que es la frecuencia, y ese es todo un módulo en donde aprendemos a conectarnos frecuencialmente con las cosas y con nosotros mismos. Luego tenemos la parte de la memoria del alma, que es tal cual como todas las experiencias que hemos vivido en todas las vidas y en todos los planos en los que hemos estado, está escrita en nuestro registro y a veces es de mucha utilidad porque allí se almacena mucha de nuestra energía, sobre todo si quedó retenida. Entonces ese trabajo es muy interesante también, es otro módulo que se llama memoria álmica. Y luego tenemos un tercer módulo que es plan de encarnación. Aquí vemos cuál fue todo el diseño que hizo el alma de todo lo que eligió de alguna manera previamente, aunque esto sea de alguna forma una ilusión, pero por qué elegí el país en donde elegí, por qué elegí el contexto, ¿no? Y teniendo ya toda la información de mi memoria álmica y sabiendo cuál es el proceso más largo de aprendizaje que está haciendo mi alma, entonces puedo empezar a darle un sentido y a entender un poquito más por qué hice ciertos pactos en esta vida con ciertas almas, con ciertos lugares, ¿no? Y empezar a tener un poquito más de asertividad en cómo me muevo yo en mi vida con respecto a lo que mi alma decidió experimentar. El último módulo se llama herramientas de lectura y ahí nos enfocamos mucho más en la lectura hacia la otra persona. Es bien importante para las personas que deseen hacer de los registros akáshicos un servicio, poder encontrar su propia manera de ofrecer ese gran servicio que reconecta a la gente con su propósito de vida. Entonces, les invito a
aprender de cualquier manera. Hay un montón también de lugares. Esta es una información que está amplificándose y abriéndose muchísimo y que personalmente creo que es una gran llave para la autonomía de la humanidad. Les mando muchos besos y abrazos a todos.